No tenemos un Dios ausente, no tenemos un Dios muerto, no tenemos un Dios mudo que no habla, no tenemos un Dios sordo, tenemos un Dios que sigue obrando el día de hoy en nuestras vidas. En medio de todo lo que sucede en el mundo, Dios está obrando. En veces podemos ver las noticias y desconcertarnos. Vemos las cosas que están sucediendo en Chile y en Colombia y en Irán y en tantas partes del mundo, y aún en la política aquí en Estados Unidos y la violencia en México. Pero en medio de todo, tú y yo tenemos que siempre recordar: Dios está obrando. Dios sigue sentado en su trono. Él sigue en control, y tú y yo bajo su sombra y en su mano. Pon tu mano sobre la persona ahí a tu derecha, a tu izquierda, aunque no los conozcas, son parte de tu familia. Pon tu mano sobre él, sobre su hombro, y nomás declara en este momento una bendición. Declara: en el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús bendigo tu salud, bendigo tu hogar, bendigo tu trabajo, bendigo todo tu vida y tu ser. En el nombre de Jesús. Señor, tú hoy obras y sigues obrando. Obra en la vida de mi hermano, de mi hermana. Obra en su vida, Dios. Obra, Señor, de una manera sobrenatural. Señor, en áreas, Señor, que parecen imposibles, hazte presente el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hey, qué bueno que ustedes están aquí el día de hoy. Espero que hayan los de San Antonio y aquí en El Paso hayan disfrutado estos días vacacionales. Sé que en México, en Chihuahua no fueron días de vacaciones, pero wow, qué bueno que están aquí. No hay mejor lugar, ¿verdad?, que en la casa de Dios. Y un saludo a nuestros campus: San Antonio, Chihuahua, Northeast, West. Wow, y qué bueno. Y todos los de Kessler, un saludo. Muy bien, pues hoy vamos a terminar nuestra serie sobre el discípulo 13, que somos tú y yo. Esta serie nos está hablando a ti y a mí de lo que Dios espera de nosotros como discípulos de Jesucristo. Porque ves, no solo somos seguidores de Jesucristo, sí somos seguidores, pero Dios nos llama a más, nos llama a ser discípulos de Él. Y hoy he titulado el mensaje, y ahora sí no sé cómo moverle, mi barco. Ahí lo encontré. Es que estamos batallando con la tecnología. Yo estoy viejo, ok, entiendan. El mensaje de hoy lo he titulado Mi barco, porque vamos a estar viendo en los últimos dos capítulos de Hechos, capítulo 27 y 28. Básicamente es la historia de un viaje en barco del apóstol Pablo, pero no es un crucero, okay, no es Disney Cruises, okay, no hay buffet, no hay show. Esto es un barco de terror, la verdad, porque se van a encontrar en una tormenta horrible. Al fin el barco se deshace y todo. Pero esta historia de esta travesía en el barco nos habla mucho de nuestra vida. Y cómo en veces nuestra vida parece, ¿verdad?, un barquito en medio de una tormenta. Una tormenta en la familia, ¿verdad?, una tormenta en nuestra salud o en nuestro trabajo. Pero Dios nos va a hablar por medio de ello. Entonces vamos, si traen sus Biblias, Hechos 27, verso 1 dice: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Ahora recuerden, Pablo está en la prisión por haber llegado a Jerusalén y haber estado predicando en el nombre de Jesús. Y los judíos lo habían agarrado, lo apresan y lo quieren matar. No hay ninguna razón legal por lo cual tenerlo apresado, ni por su muerte, pero como ellos están tan determinados a matarlo, él tiene que apelar a César. Como ciudadano romano le da esa protección. Entonces lo tienen que llevar a Roma para pararse delante de César y dar defensa de por qué él no debiera estar en la prisión.
Entonces aquí lo encontramos, ya está iniciando su viaje. Dice: subimos a bordo de un barco con matrícula de Adrimitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Ahora, vemos aquí la presencia de Dios en medio de sus dificultades. Pablo está preso, están por subirlo en este barco que lo va a llevar a Roma. Pablo no lo sabe en este momento, pero históricamente nosotros, viendo hacia atrás, lo sabemos. 2 años después le van a estar quitando la cabeza a Pablo. Pero en medio de todo esto, en medio de esta tragedia, podemos ver la mano de Dios con Pablo. En veces tú y yo solo vemos la tormenta, solo vemos las dificultades, solo vemos el reporte del doctor, solo vemos, ¿verdad?, la demanda que nos están presentando. Pero tenemos que en veces levantar los ojos y ver que Dios está presente con nosotros. Y menciona aquí a un hombre, llamado Aristarco. Y yo, la verdad, su pastor, mi ignorancia, tuve que buscar quién era este hombre. ¿Por qué es que la Biblia lo menciona? Y sale que es un amigo, compañero de Pablo en la fe. Entonces, aún en esta travesía en el barco, Dios pone a alguien al lado de Pablo que está con él. Tú y yo necesitamos aprender en medio de nuestras dificultades y problemas. Dios pone gente a nuestro lado que van a caminar con nosotros. Amigos que van a estar a nuestro lado para orar con nosotros, para levantarnos los brazos y caminar con nosotros. Busca a esas personas que caminan contigo en medio de las tormentas de la vida. Y luego vemos aquí que el centurión romano Julio, cuando llegan a la primera parada, ¿verdad?, le permite a Pablo que lo atiendan. Tienen que entender, las prisiones de aquellos tiempos no eran como hoy en día. Hoy en día en la prisión te dan de comer, te dan tu ropa, etcétera. En aquellos tiempos no te daban nada. Si tú no tenías familia, si tú no tenías amigos que te atendieran, tú te morías de hambre. Entonces aquí Julio le está permitiendo a Pablo acercarse con gente que le van a atender, que van a ver por sus necesidades. Entonces, en medio de su tormenta, en medio de su dificultad, Dios está presente. Y nosotros necesitamos aprender a ver Dios obrando en nuestras vidas. En la historia de José, ¿verdad?, que sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto, termina en la casa de Potifar, pero nos dice que Dios estaba con él. Y Dios le da gracia y lo pone de repente al frente de toda la casa. Y luego, en base a mentiras de la esposa, ¿verdad?, termina en la cárcel. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Y Dios estaba con él. Y Dios de nuevo le da gracia y favor. David escribe en Salmos 27:10, dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Está diciendo, aunque todo el mundo me abandone, Dios no me va a abandonar. Y tú y yo tenemos que abrazar esa realidad y esa verdad. Me encantó la canción nueva hoy que estábamos cantando, de que Dios es bueno. Tú y yo tenemos que abrazar esa realidad de nuestra vida, que Dios es bueno. Y luego decía que Él nunca nos fallará. Dios siempre está presente. No significa que la vida no va a haber problemas. David vivió situaciones terribles en su vida. José vivió situaciones terribles. El apóstol Pablo vivieron situaciones terribles, pero en medio de ellos Dios siempre estaba presente. Y tú y yo tenemos que reconocer que Dios estará presente en nuestras vidas en medio de los momentos más difíciles. Seguimos, dice: y seguimos con dificultad a lo largo de la costa, y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea.
Se había perdido mucho tiempo, era peligroso la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Y así que Pablo les advirtió, Pablo les da un consejo. Dice: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero, qué triste esos peros. Pero, ¿ves? Pablo no es un marinero. Pablo es un predicador. ¿Qué va a saber él? ¿Cuántos corren con buscar el consejo del banquero, del abogado, del empresario? Pero el consejo del pastor, ¿él qué va a saber? Sabrá leer la Biblia, pero no nada más. Entonces dice: pero el centurión, en vez de hacerle caso a Pablo, ¿verdad?, porque pues era un sencillo predicador, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió. ¿Cuántos se dan cuenta que en vez de la mayoría no tiene la razón? Yo doy gracias a Dios que vivimos en una democracia y creo que es tal vez uno de los mejores sistemas de gobierno que existe ahorita en un mundo, ¿verdad?, imperfecto. Pero la mayoría muchas veces no tiene la razón. Muchas veces la mayoría se equivoca, pero mal. Dice y que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice. Ahora, lo que quiero ver aquí es que a veces la voz de Dios en tu vida y mi vida no viene por medio de los expertos. La voz de Dios rara vez viene por medio de la mayoría. ¿Sabían que Dios no siempre va a ver qué dice la mayoría? Ok, eso es lo que vamos a hacer. No. Dios nos habla y en veces Dios nos habla ir en una dirección que es contraria a lo que dice toda la mayoría. Pero lo que Dios nos dice es más sabio que lo que dice la mayoría. Hello, están muy silenciosos. Pero tú y yo tenemos que aprender a no guiarnos por lo que dice la mayoría, sino por lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué es lo que nos dice su palabra? Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, escuchar el consejo de aquellos que conocen a Dios y que hablan de parte de Dios. Porque vamos a ver en un momento, por no hacerle caso a Pablo, este viaje va a ser el viaje del infierno, desastroso. Dice: poco después se nos vino encima un viento huracanado. Se lanzan al mar. Se nos viene encima, ¿verdad?, un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda. A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas después de subirlo a bordo, amarrarlo con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron al barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Es todo lo que traían para afuera, para salvarnos la vida. Ya no importa si no llegamos con cargamento. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando. Más adelante dice que 14 días. Por 14 días no ven el sol. ¿Te imaginas estar en un barco en medio del mar con olas para todos lados, lluvia, viento, y no ves el sol, no ves estrellas, luna por 14 días? Estos hombres habían perdido toda esperanza. Dice: perdimos al fin toda esperanza de salvarnos.
Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora les exhorto a cobrar ánimo. Dios siempre viene a traernos ¿qué? Aún en medio de un regaño, una exhortación, Dios nos trae ánimo. Dios trae ánimo y les dice: porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas ¿qué? Miedo. ¿Sabe que esta palabra, este orden de no tener miedo aparece como 365 veces en la Biblia? En tu vida y mi vida, en medio de toda situación, lo primero que Dios nos dice es: no temas. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y le dice: no tengan miedo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha, y me encanta esta parte, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Me lleva a esta pregunta: ¿quién navega contigo? ¿Quién navega contigo? Porque ves, Pablo aquí, en medio de esta tormenta, hubiera sido fácil para él su clamor ser: Dios, sálvame, Dios, rescátame. Pero su clamor no era ese, su clamor era: Dios, rescátanos, sálvanos. Te pido por cada hombre que viene en este barco conmigo. Y tú y yo debemos de no solo preocuparnos por la salvación de nuestra vida, pero debemos de tener una compasión y un amor que nos hace clamar por la salvación de todos los que vienen en nuestro barco. ¿Quién viene en tu barco contigo? ¿Quién es el que viene en tu barco? Tus compañeros de trabajo, tu familia, ¿verdad? Tus amigos, la gente con las que te socializas. Esos son los que están en tu barco, y Dios a ti y a mí nos quiere hacer responsables por los que vienen en nuestro barco. No nomás por mí, no nomás Dios salva mi pellejo, sino Dios, clamo a ti por todos los que vienen juntos conmigo en mi barco. El estar meditando en este pasaje, el mensaje de hoy, constantemente el Señor me traía a la mente otro hombre que encontramos en la Biblia, que se encuentra en una situación muy similar, que se encuentra también en un barco en medio de una tormenta. Es un hombre llamado Jonás. Jonás es un profeta del Antiguo Testamento, pero a diferencia de Pablo, su reacción es muy diferente. Y tristemente veo que muchas veces Jonás, yo me parezco más a Jonás que a Pablo. Porque Jonás, Dios le habla y le dice: ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella su maldad, que ha llegado hasta mi presencia. Pero ¿qué hace Jonás? Él huye. ¿Ves? Jonás vive, no sé si pueden ver ahí el punto A. ¿Ven el punto A? Él vivía en un lugar que se llamaba Gat Hefer, y Dios le dice: ve a Nínive. Ven punto B, aquí arribita, punto A a punto B. Es todo lo que tiene que hacer, es ir caminando allí y háblales, diles que mi juicio va a caer. La situación es: la gente de Nínive era gente sumamente violenta. Era gente que atormentaba a Israel, que los atacaba, los mataba, los destruía. Y Jonás no quiere ver que Dios tenga gracia sobre ellos. Jonás quiere que Dios los destruya. Entonces Jonás, en vez de ir a Nínive, ¿qué hace? Dice que baja de ahí a Jope, una ciudad que está en la costa. Llega a Jope y se sube en un barco en Jope y sale en la dirección totalmente opuesta a Nínive. Él va hacia Tarsis, allá al pico de España. ¿Lo ven?
allá, él va para la dirección opuesta. Él va huyendo de donde Dios lo ha enviado, porque él no quiere que la gente de Nínive se salve. Él quiere que sean destruidos. Ahora, me pregunto, ¿por qué es que no compartimos nuestra fe con los amigos en el trabajo? ¿Es que queremos que Dios juzgue? ¿Es que queremos que pasen una eternidad en el infierno? ¿Es lo que tú y yo queremos y por eso nos quedamos callados? ¿O es por lo siguiente? Jonás no solo huye, Jonás duerme, que nos habla de otra actitud. Uno era: yo quiero que sufran, yo quiero que sufran, yo quiero que Dios los destruya. Pero cuando duerme nos habla de su indiferencia. Nos dice verso 4 de Jonás 1, dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, se destacaba una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos, y los marineros, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. ¿Ves? Jonás era indiferente a la condición de los marineros en su barco. A él le valía lo que les sucedía a ellos, porque él sabía, él estaba salvo. Él conocía al Dios de Israel, él iba a tener salvación. Entonces a él no le importaba si el barco se hundía, él se acuesta y se duerme. Mejor que nos ahoguemos aquí, despierto en la presencia de Dios. Es una indiferencia total a la condición de los que van en su barco. Y en veces tú y yo necesitamos vernos en el espejo y ver la indiferencia que nos lleva a ti y a mí a quedarnos callados y a no decir nada en el trabajo, con los vecinos, con la gente que se encuentra sin Cristo. No podemos vivir así, familia Vino Nuevo. No podemos ser indiferentes a la condición de los que van en nuestro barco, porque sin Cristo se van a hundir. Sin Cristo les espera una eternidad en un infierno eterno, y tú y yo no podemos quedarnos dormidos solo porque tú y yo estamos salvos. Tenemos que reaccionar como Pablo. ¿Quién navega contigo? ¿Quién está en tu barco? ¿Te preocupas por ellos? ¿Te interesa su vida? ¿Te interesa su eternidad? Tú y yo tenemos que interesarnos en ellos. Dios se interesa en ellos. En 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa. Está hablando no de una promesa de algo bueno, sino una promesa de juicio. Pero dice, Dios se detiene. ¿Por qué? Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es que la gente mala no cae muerta en un instante? ¿Por qué Dios no manda un rayo y los parte en dos? Porque Dios los ama y Dios quiere darles una oportunidad más de poder arrepentirse, encontrar salvación. Y si Dios, nuestro Padre, es misericordioso y desea la salvación de la gente, tú y yo tenemos que tener ese mismo corazón. Y tenemos que entonces, como Pablo, empezar a clamar a Dios por aquellos que están en nuestro barco. Tú y yo somos responsables por nuestro barco. Tres cosas que debemos de hacer. Tres cosas sencillas. Debemos de orar. Debemos de orar. Pablo, ¿qué hace? Él está en ese barco 14 días sin ver el sol, sin ver la luna, sin comer, y él está clamando a Dios por la salvación de los hombres de ese barco. Escúchame, eran hombres, soldados romanos que lo estaban llevando a la prisión, a su muerte finalmente. Y él está orando: Dios,
ten compasión y sálvalos. ¿Podemos orar por nuestros enemigos? ¿Podemos orar y clamar a Dios por la salvación de nuestros enemigos, de aquellos que nos atormentan, de los que los maltratan? Nos dice Ezequiel, el profeta Ezequiel dice: busqué entre ellos hombre, mujer, joven, señorita, niño, niña, que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Dios está buscando el día de hoy en El Paso, en San Antonio, en Chihuahua, en el noreste, el oeste, aquí en el este. Está buscando hombres, mujeres que se paren delante de Dios a clamar y decir: Dios, ten compasión de la gente de mi vecindad. Señor, ten compasión de la gente en mi trabajo. Señor, ten compasión de mis compañeros en la escuela, que te conozcan a ti, que tengan una revelación de Jesucristo. Él está buscando ese hombre, esa mujer. ¿Lo encontrará aquí en medio de nosotros? Habrá alguien que dice: yo lo haré. Yo me pararé cada día delante de Dios a clamar por aquellos que no conocen a Cristo. Tenemos que despertar, familia Vino Nuevo. No podemos ser indiferentes a la necesidad del mundo. Y luego tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Todos podemos orar y todos podemos actuar. Al final, después de los 14 días, el barco en el que van se encaja en unas piedras a la orilla de una isla que se llama Malta. Y el barco empieza a deshacerse porque está clavado, no se puede mover, y las olas lo están pegando de ambos lados, y empieza a deshacerse el barco. Todos logran llegar a la playa, unos a nado, otros agarrándose de palos, de lo que pudieran, y todos llegan salvos. Y el jefe de aquí de la isla de Malta se llama Publio, y él los recibe, les da un lugar donde estar debajo de la lluvia, donde prender una fogata para calentarse. Y Pablo se entera de que el padre de Publio está enfermo. Y veamos lo que hace. Dice: el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Wow. Dios nos llama a ti y a mí a ser sus manos de misericordia en este mundo. Tú y yo no solo debemos de ver la condición de la gente y decir: uy, pobres. Debemos de hacer algo. Debemos de actuar. La gente que nos topamos en el trabajo, está enfermo, ora por ellos. Están en necesidad. Vamos obrando. Que no nos quedemos cruzados de brazos pensando: ay, pues sería bueno que Vino Nuevo hiciera algo. Escúchame, tú y yo somos Vino Nuevo. Vino Nuevo no es una organización. Vino Nuevo somos tú y yo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo debemos de ser obras de misericordia. Debemos de ver la persona con necesidad y orar por ellos y actuar, poder tal vez darles algo de nuestra alacena, hacer algo por la gente que encontramos con necesidad. Dios nos llama como hijos de Dios a actuar. Y Pablo actuó, oró por el hombre, Dios lo sanó. Y luego debemos de aprender a hablar, a proclamar el nombre de Jesús. El capítulo 28, al fin llegan a Roma. Esta tragedia, ¿verdad? El barco, encuentran otro barco, los lleva de la isla de Malta. Al fin llegan a Roma. Y Pablo, cuando llega a Roma, Julio, el centurión, entrega a todos los presos a la prisión, pero a Pablo lo deja aparte. Lo pone bajo custodia domiciliaria. Gracias. Domiciliario. Lo tiene en una casa que él tiene que rentar. Hay un soldado allá afuera para que no se escape, pero él puede recibir toda la gente que quiera.
¿Y qué hace Pablo? Por 2 años nos dice lo que hace. Dice: señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Este primer grupo son gente judía que vivían en Roma. Él toma las escrituras y él empieza de donde el contexto que ellos entienden y empieza a enseñarles cómo desde las escrituras del Antiguo Testamento habla de Jesucristo y revela a Jesucristo y les está apuntando a Jesucristo. Versos 30 dice: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos. ¿A cuántos? A todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesús sin impedimento y sin temor alguno. ¿Qué hace por 2 años en esta casa? Él no tiene un púlpito, él no tiene una iglesia, él no puede salir e ir a la iglesia o ir a la sinagoga. Él está en esta casa, pero él abre las puertas y todo hombre y mujer que entra a su casa, ¿qué hace? Escucha del amor de Jesucristo, escucha de la misericordia y la gracia de Jesucristo y lo que ha hecho en la vida de Pablo y lo que puede hacer en la vida de cada uno de esas personas. Y Dios nos habla, llama a ti y a mí. No hagamos excusas. No tenemos que tener una plataforma. No necesitas una plataforma. No necesitas un púlpito. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en donde estés, tú y yo podemos hablar con la gente de Jesucristo. Podemos hablarles del amor de Dios y de su misericordia. No importa nuestra situación. En donde estemos, debemos de constantemente estar hablando de que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios les ama. Dios no los condena. Dios busca llamar a las personas a reconciliarse con el Padre por medio de Jesucristo. Y tú y yo debemos de constantemente estar hablando, sea en la tienda, en Walmart, sea, ¿verdad? En donde estemos, sea en Facebook, ¿verdad? Eso ya es de los viejitos, ¿verdad? Los jóvenes ya no saben ni qué es Facebook, ¿verdad? Pero en donde sea, tú y yo debemos de estar compartiendo el amor de Dios con la gente. Entonces yo voy a pedir en los campus y aquí, si va pasando el equipo de alabanza, y todos vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos a terminar. Tenemos tarea esta semana, ¿ok? Tenemos tarea bien sencilla. 3 cosas que les vamos a pedir esta semana. 3 cosas muy sencillas. ¿Están listos? Número 1, todos vamos esta semana orar por la salvación de la gente que nos rodea, ¿ok? Y ora por la gente que está en tu barco, ¿okay? Los que están en tu barco. No ores por los chinitos allá en China, ¿okay? Excepto que seas chino, ¿no estás, Mario? Entonces, okay. Pero ora por tu familia. Ora por tus compañeros en el trabajo. Ora por tus vecinos, ora por tus compadres con los que te juntas. Empieza a orar por ellos, por su salvación. Ese es número 1. Número 2, esta semana actúa con compasión por los necesitados, ¿okay? Vamos todos, ojos abiertos esta semana. Si vemos a alguien con necesidad, vamos viendo qué puedo hacer. ¿Qué puedo yo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Puedo orar por ellos? ¿Puedo ayudar a cuidarle a sus hijos tal vez mientras va al mandado o algo? ¿Qué puedo hacer por esta persona en medio de su necesidad? Todos vamos a ver en qué podemos actuar. Y tercero, termino. Vamos a hablar del amor de Jesucristo con todos, ¿okay? Con las personas que nos encontremos le vamos a hablar. Hey, solo quería decirte que Dios te ama. Okay. Te traigo una palabra de Dios para tu vida, okay. Y, a ver, te puedo leer la palma. Dice que Dios te ama.
y que te ama mucho. No salgas con tonterías, ¿okay? Que vas a ser rico y no. Pero vamos declarándoles el amor de Dios a las personas. ¿Cuántos dicen: yo puedo hacer por lo menos uno de esas tres? Por lo menos uno. Yo puedo orar por alguien, yo puedo hacer un acto de misericordia en el nombre de Jesús, yo puedo proclamar el amor de Dios a alguien. Señor, esta semana nos encomendamos a ti, Señor, para orar por aquellos que están en nuestro barco, para clamar, oh Dios, por tu salvación y por tu misericordia por sus vidas. Señor, perdónanos por vivir vidas indiferentes a su necesidad. A partir de hoy, Dios, estaremos clamando a ti por su salvación. Señor, ábranos la vista para ver las oportunidades en esta semana en las cuales podemos actuar en misericordia. Y Señor, danos oportunidades para hablar de tu bondad. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén.